Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de la materia Prácticas de la Enseñanza. Yo soy el profesor Luis Icalese y va a estar a mi cargo el teórico sobre teorías del aprendizaje. Este es un teórico importante, dado que vamos a, de alguna manera, dar los fundamentos de cómo es que los sujetos a los cuales ustedes tendrán que enseñarle se apropien del conocimiento que ustedes le van a enseñar. Entonces, por eso les propongo iniciar este video con una pregunta que parece simple pero que no tiene una respuesta, uno podría decir, definitiva. La pregunta es, ¿qué significa enseñar? ¿Qué quiere decir enseñar? ¿Qué significa que uno va a enseñar? Y acá se abre toda una serie de, digamos, cuestiones teóricas, hay un montón de abordajes, pero nosotros desde la cátedra les vamos a proponer una definición, a ver si la comparten. Para nosotros, enseñar quiere decir hacer todo lo posible, utilizar todos los recursos disponibles para que alguien, un otro en este caso, aprenda. O sea, el aprendizaje, el aprender, es de alguna manera, ¿sí?, podríamos decir, el horizonte de toda nuestra acción. Entonces la pregunta, digamos, que tenemos que hacernos, aparte de qué significa enseñar, que es una pregunta muy importante, es ¿qué quiere decir aprender? Cuando decimos que alguien aprende, ¿a qué estamos haciendo referencia? Y acá se abre toda una serie de interrogantes porque naturalmente, digamos, hay distintas concepciones con respecto a qué significa aprender. Por eso, esta clase, en principio, tiene como objeto, digamos, de enseñanza de parte nuestra, las teorías del aprendizaje. Entonces, retomemos un poco la pregunta. ¿Qué quiere decir aprender? Acá, como dijimos, se abre toda una serie de interrogantes. Hay varias concepciones, aparte, varias teorías que nos dicen qué quiere decir. Algunos, por ejemplo, plantean, como está puesto acá en esta presentación, ¿sí?, que aprender significa experimentar un cambio en la conducta, mientras que otras concepciones señalan que el aprendizaje implica un cambio en la subjetividad, es decir, un cambio en la conciencia. Naturalmente, digamos, nosotros nos situamos en esta segunda, digamos, definición, ¿no es cierto? Pero no tenemos que subestimar la, digamos, la incidencia que aquellas teorías que conciben el aprendizaje como un cambio meramente en la conducta han tenido en el sistema educativo y en las prácticas pedagógicas en general. Por otra parte, el aprendizaje es siempre, y esto sí, digamos, la mayoría de las teorías de alguna manera lo afirman, es un proceso individual. ¿Qué significa esto? Quiere decir que si bien el aprendizaje es un proceso que tiene condiciones que son sociales, porque de alguna manera los procesos de escolarización son condiciones sociales que permiten el aprendizaje, siempre, siempre, siempre el aprendizaje termina siendo un proceso de carácter individual. Vamos a andar más adelante en esta cuestión. Y segundo, digamos, esto, digamos, es algo que muchas veces parece una obviedad, pero hace falta muchas veces repetirlo, y es que el aprendizaje es un proceso distinto de la enseñanza. Es decir, hay que saber separar conceptualmente aquello que un docente, una institución hace para que la gente aprenda, y el proceso específico de aprendizaje, ¿sí?, acuérdense de los términos, ¿sí?, y el proceso específico de aprendizaje que experimentan los sujetos que están en esas prácticas, que están inmiscuidos en esas prácticas. Entonces, tengamos esto presente. Por un lado, el aprendizaje es un cambio en la conducta, o el cambio en la conciencia, un cambio en la subjetividad, ¿sí? Es un cambio en la subjetividad, pero hay quienes en teorías que lo conciben un cambio en la conducta. Es un proceso individual y aparte es un proceso distinto de la enseñanza. Ahora bien, ¿cuáles son, digamos, las teorías que específicamente hablan del aprendizaje? Y acá uno podría decir, digamos, que hay algo así como dos grandes corrientes. Está por un lado el conductismo, ¿sí? El conductismo es una concepción del aprendizaje que concibe que el aprendizaje es meramente un cambio en la conducta. Es decir, la conciencia no se analiza porque es pensada como una suerte de caja negra, es decir, como algo inaccesible, y por lo tanto, influenciada obviamente por el positivismo, concibe que lo único analizable desde el punto de vista de la psicología, digamos, conductista, de la psicología conductual,
es la conducta del sujeto, es la conducta del agente social. Entonces, el objetivo, digamos, el objeto de estudio es la conducta, no aborda la subjetividad, y por lo tanto, digamos, esto tiene incidencia en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque termina generalmente generando, y esto por supuesto, digamos, hay que verlo, porque todavía en las escuelas, por desgracia, existen, digamos, prácticas que están, aunque digan que no, influenciadas por el conductismo, ¿sí? Tiene que ver básicamente con producir esquemas o producir dispositivos basados en la prueba y el error, basados en la asociación y la repetición, los estímulos y las respuestas. ¿Cómo es que se plantea la enseñanza desde una perspectiva conductista? Bueno, la enseñanza se plantea básicamente como, digamos, el docente, una especie de dador de input, esto quiere decir, digamos, incentivos, esto quiere decir, digamos, situaciones a las cuales los alumnos reaccionan, y por otra parte, digamos, a estos estímulos que da el docente corresponde una conducta en carácter de reacción por parte del alumno. Esto, generalmente, digamos, ¿cómo se traduce en la práctica concreta? Bueno, se traduce de varias maneras. Por ejemplo, las lecciones orales, ¿no es cierto?, que tienen nota, los trabajos con nota, esta idea de que el incentivo de la nota produce la conducta que es valorada, etc. Generalmente, esta escuela de psicología, digamos, educacional, ha dado lugar, ¿sí?, a prácticas educativas absolutamente, uno podría decir, tradicionales, ¿sí? En general, digamos, ha estado subyacente, digamos, esta concepción a prácticas educativas y pedagógicas tradicionales. ¿Cuál es, digamos, la concepción más moderna del aprendizaje? Aquella que de alguna manera nosotros intentamos incentivar desde la cátedra y que pensamos que la enseñanza tiene que estar justamente diseñada y planteada para producir esa clase de aprendizaje. Bueno, tiene que ver, digamos, con aprendizajes que suponen cambios en la conciencia. De allí que estas concepciones que conciben, para la redundancia, que el aprendizaje tiene que ver con un cambio en la conciencia, nosotros se llaman en general, concepciones constructivistas. ¿Por qué razón? Porque conciben básicamente que el conocimiento es una construcción y por lo tanto el aprendizaje es una construcción. Entonces, acá les dejo el cuadro, digamos, para que vean cuáles son las principales características del pensamiento constructivista. Que obviamente no es una sola teoría, sino que es un campo de teorías, ¿no es cierto?, que de alguna manera contiene a varias concepciones distintas. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, vamos a ver básicamente dos concepciones importantes, significativas del campo de la psicología educacional constructivista. Por un lado, ¿sí?, tenemos la teoría de Ausubel, ¿sí?, la teoría del aprendizaje significativo. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Bueno, acá, digamos, hay que analizar cuál es la concepción que tiene Ausubel del sujeto. Primero, el sujeto que conoce, el sujeto que aprende es un sujeto que modifica sus concepciones, sus saberes. Tiene que ver, digamos, con un cambio en la conciencia. Primera cuestión. Segunda cuestión, el sujeto aprende a partir de saberes previos. No hay forma, no hay manera de aprender, sino es insertando los conocimientos por aprender en una red que constituyen los saberes previos del sujeto. A esta red constituida por los saberes previos del sujeto, Ausubel llama la estructura cognitiva. Entonces, ¿cómo es que se aprende? Bueno, cuando existe un saber, cuando existe un conocimiento nuevo a aprender, que es posible de ser vinculado lógicamente, es decir, establecer una relación lógica, ¿sí?, con, básicamente, los saberes previos. Es decir, es en base a saberes previos, ¿sí?, que, de alguna manera, el sujeto aprende. ¿Cómo es que asimila entonces? Bueno, obviamente, digamos, cada vez que se le presenta al sujeto un saber nuevo a aprender, automáticamente el sujeto activa, digamos, en su conciencia, en su subjetividad, esquemas conformados por ideas previas, con los que intenta asimilar, intenta relacionar. Una vez que establece estas relaciones, el sujeto aprende. Vamos a ver ahora ejemplos, digamos, de cómo es esto, ¿sí? Ustedes tienen, digamos, en principio las actividades para desarrollar, ¿no es cierto?, en la clase número 1, existen varios casos. Bueno, ustedes vieron, digamos, que en el caso 2, el caso B, el docente B, por ejemplo, en este caso, digamos, el sujeto que intenta enseñar, digamos, a los chicos a pensar, ¿no es cierto?, la estética, utiliza de alguna manera los saberes previos, es decir, le pide a los alumnos que busquen, digamos, experiencias previas, análisis previos, saberes previos, y es en función de esos saberes previos que explica, digamos, los nuevos saberes, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué razón? Porque de alguna manera ustedes cuando vayan a hacer las observaciones y cuando vayan a practicar,
tienen que tener en cuenta cuáles son los saberes previos de los alumnos, porque eso da la pauta de qué se puede y qué no se puede enseñar. O sea, cuando uno reporta el contenido, ese contenido que reporta tiene que estar en absoluta vinculación con los saberes previos de los alumnos y con las concepciones previas. No se puede enseñar nada si no existe previamente un saber previo. Ahora bien, esta concepción, digamos, tiene obviamente un impacto en la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque si uno desde la enseñanza quiere que justamente, digamos, nuestros alumnos tengan aprendizajes significativos, tiene primero que saber que nuestros alumnos tienen saberes previos, digamos, que a partir de los cuales van a aprender. Segunda cuestión, uno tiene que saber que tiene que armar dispositivos para que esos saberes previos se expresen. No basta con preguntar a ustedes qué saben, digamos, está el tema, no. Por ejemplo, digamos, un buen dispositivo, llevar un caso, llevar una imagen, pedirles que analicen desde sus saberes previos, ver qué saberes previos se activan, ver qué esquemas de percepción son los que activan y de qué forma razonan esos conceptos. ¿Sí? Esto es muy importante. Y fíjense, de parte, digamos, digamos, de alguna manera, el impacto que tiene esto en la forma de enseñar. Entonces, tengan en cuenta esto. Y la segunda consecuencia que tiene a nivel educativo es que, obviamente, cuando uno reporta el contenido, tiene que reportar un contenido que sea acorde a esas estructuras cognitivas. Uno no puede reportar contenidos que no son acordes a esas estructuras cognitivas. Por ejemplo, si yo quiero enseñar el capitalismo aventurero de Max Weber, tengo que previamente, digamos, ver qué saben los alumnos del capitalismo. Yo no puedo enseñar qué es el capitalismo aventurero si los chicos no saben qué es el capitalismo. ¿Por qué razón? Porque un concepto es necesario para poder aprender el otro. ¿Sí? Entonces, en principio tengan en cuenta esto, digamos, cómo es que esta concepción del aprendizaje impacta en la enseñanza. Otra teoría que también, digamos, es importante en el momento de pensar los aprendizajes es la teoría psicogenética, digamos, que está inspirada en Piaget. ¿Por qué digo inspirada? Porque Piaget jamás pensó, digamos, su proyecto de investigación, su programa de investigación como un programa sobre el aprendizaje. A él le interesaban otras cosas, cómo se construye el conocimiento y cómo es el desarrollo cognitivo de las personas. Pero de ninguna manera, digamos, el aprendizaje era su horizonte. Muchos psicólogos educacionales, pedagogos, de alguna manera influidos por Jean Piaget, o mejor dicho, digamos, que adherían a estas concepciones generales de Jean Piaget, desarrollaron modelos para explicar cómo es que se producen los aprendizajes. Entonces, a ver, ¿cómo es que ellos plantean, cuáles son los mecanismos que de alguna manera están determinando el aprendizaje? Al igual que Ausubel, también estos aprendizajes tienen que ver justamente con ideas previas, con saberes previos. Es decir, en principio, ¿sí? el sujeto es un sujeto que tiene una estructura previa, conformada por saberes previos, conformada por ideas, conformada por teorías, desde las cuales se interpreta el mundo. ¿Sí? Y estas teorías se van conformando en la medida, digamos, en que el sujeto va interactuando con el mundo y con los objetos. De alguna manera, el sujeto tiene como esquemas que se activan para intentar entender y comprender el mundo que lo rodea. Ahora bien, ¿cómo es que se produce un cambio? Es decir, ¿cómo es que se produce un cambio en estas concepciones? Bueno, y acá básicamente entra un concepto que es fundamental, sobre todo para los sociólogos que queremos enseñar, porque también, digamos, una parte de las capacidades y de las competencias y de las habilidades cognitivas que implica el ser sociólogo, y es el conflicto cognitivo. El sujeto tiene, por definición, que aprender a partir de conflictos cognitivos. ¿Qué significa un conflicto cognitivo? Cuando los saberes que se le presentan para aprender, ¿sí?, no pueden adecuarse, no pueden asimilarse a la estructura de saberes previos anteriores. Por ejemplo, el sujeto que cree que de repente el desempleo es un problema individual, producto de que la gente no tiene ganas de trabajar, cuando se le presentan estadísticas que muestran las variaciones del desempleo y que de alguna manera no son asimilables a esa concepción que sostiene que el desempleo es producto de incapacidad, de incompetencia o la pereza individual. Entonces, ¿cómo es que el sujeto actúa frente a esta desequilibración, este proceso donde se rompe el equilibrio entre los saberes previos y los saberes nuevos a aprender? Bueno, lo que plantean los piagetianos es que justamente a partir de este conflicto cognitivo, ¿sí?, ocurre que el sujeto se ve obligado a transformar, a reestructurar sus saberes previos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el impacto que tiene esto, de alguna manera, en nuestra práctica profesional docente? Bueno, está claro, ¿no es cierto? Se supone que la acción del docente debe consistir en generar, digamos, desde la enseñanza, justamente,
dispositivos que permitan a los alumnos vincular sus saberes previos con los nuevos conocimientos y que permitan aparte el conflicto cognitivo, es decir, que obliguen a los alumnos a problematizarse sus saberes previos, a revisarlos. Esto es muy importante, digamos, porque estos saberes previos no son solamente cognitivos, también hay una estructura que tiene que ver con lo emocional, por ejemplo, ¿sí? ¿Y por qué digo que es importante para los sociólogos? Porque justamente la sociología construye conocimiento a contrapelo del sentido común, ya lo decía Durkheim. Entonces, ¿cómo es que se puede utilizar, digamos, esta estrategia, ¿no?, basada justamente en esta concepción del aprendizaje, para poder enseñar los saberes más importantes de la sociología, cuestionando los saberes que los alumnos ya van a traer, que son producto no solamente, en este caso, digamos, de su madurez individual, sino también productos del sentido común y de la ideología dominante? Entonces, básicamente, este es el compendio, ¿no es cierto? ¿Qué conclusión sacamos? Básicamente que el aprendizaje es un proceso de construcción, o es producto de un proceso de construcción, que el aprendizaje es un cambio en la conciencia, y que aparte, este proceso de construcción se da siempre en base a saberes previos que el sujeto tiene. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es cómo pensar, cómo es que pensamos los aprendizajes en ciencias sociales a partir justamente de estas teorías del aprendizaje. Y acá se abre todo un mapa y un panorama mucho más amplio. ¿Por qué razón? Porque nosotros, a diferencia de otros científicos que también son docentes, enseñamos concepciones, ideas sobre el mundo, digamos, pero sobre un mundo que ya fue pensado y que ya fue estructurado en la mente de los sujetos a los que nosotros pretendemos enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente los alumnos ya tienen ideas previas, concepciones previas, esquemas de interpretación del mundo, es decir, los alumnos interpretan el mundo de cierta forma, con sus saberes previos y con sus esquemas de percepción y con sus esquemas de razonamiento, que son productos de varias cosas, de los niveles de maduración individual, entendido esto desde el punto de vista de Piaget, es decir, el estadio del desarrollo, pero fundamentalmente, digamos, también es producto de los medios de comunicación, de las representaciones del sentido común que circulan en los medios sociales a los que pertenecen, etc. Entonces, esto, digamos, ¿cómo nos interpela a nosotros como docentes? Bueno, sabemos que vamos a enseñar algo que ya en muchos casos fue pensado por nuestros alumnos. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros entonces? Bueno, tenemos que intentar, de todas formas, trabajar con esas representaciones previas. ¿Cómo hacemos para que se manifiesten? Pensando siempre que nuestros alumnos van a aprender con mayor facilidad aquellos contenidos que les propongamos, ¿sí?, que estén, digamos, en mayor consonancia con sus saberes previos. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente, si por ejemplo les presentamos una concepción individualista de la sociedad, va a ser mucho más accesible a ellos, digamos, que una teoría que pone el foco en lo social, en lo colectivo. ¿Por qué razón? Bueno, porque se trata de alguna manera de una idea muy, digamos, disonante con respecto al sentido común individualista. ¿Qué pasa con la historia? Porque también, digamos, la historia es muchas veces objeto de estudio de nosotros los sociólogos. ¿Cómo, de alguna manera, la historia puede ser enseñada? Y acá tenemos que pensar que, digamos, así como lo social está, digamos, de alguna manera estructurado, también existen esquemas interpretativos de la historia y del tiempo histórico. ¿Cuáles son? Bueno, tiene que leer el texto del Grupo Valladolid justamente, digamos, hay toda una serie de cuestiones. En principio, que el pensamiento histórico en los alumnos no es un pensamiento causal, sino que es un pensamiento más bien descriptivo. ¿Esto qué significa? Fíjense qué interesante. Supongamos que uno tiene que enseñar, por ejemplo, dictadura militar, que es un tema, digamos, que existe bastante conocimiento, no solamente porque existe, digamos, una decisión, por suerte, del Estado argentino de sostener la memoria, sino porque además existe una producción cultural, de la industria cultural, muy vasta y muy rica, digamos, al respecto. Es decir, es muy probable que si uno entra a un aula, por ejemplo, con alumnos de 14, 15, 16 años, sepan, digamos, qué pasó en el periodo en que gobernó la dictadura militar. Que sepan de los desaparecidos, de las torturas, que sepan de los secuestros, que sepan, digamos, de todos los horrores que cometió la dictadura militar. Pero fíjense una cosa, es muy probable que lo sepan, pero que al momento de explicar por qué pasaba eso, o mejor dicho, por qué razón este gobierno tomó estas decisiones, generalmente, digamos, no puedan vincularlo a través de una teoría ni con la política económica, ni con, digamos, la región y lo que vivía el mundo en el proceso de la Guerra Fría, sino que más bien, digamos, tienden a hacer explicaciones, en el caso de que puedan hacerlas, de carácter personal. Por ejemplo, la culpa es de que los militares querían tener todo el poder y no querían que nadie pensara distinto. Esta es una explicación, por ejemplo, que es muy común, digamos, entre los adolescentes. Ahora, fíjense que esto representa una forma de pensar lo social. Generalmente no se ven estructuras,
Los términos de causa y efecto en general son monocausales, es decir, hay una sola causa, y en general esa causa tiene que ver con, digamos, el presente llevado al pasado, o tiene que ver básicamente con decisiones arbitrarias de los actores sociales. Los militares querían tener todo el poder, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cómo uno entonces influye, digamos, en esa forma de pensar. ¿Cómo es que uno introduce una concepción del pensamiento en un mundo que ya está pensado? No solamente para la historia, también para lo social. Por ejemplo, es muy común pensar, digamos, entre los adolescentes, que las cosas pasan porque así quieren los políticos. Es decir, ¿cómo hace uno para enseñar, por ejemplo, que el Estado es un actor social, pero que no es el único, que aparte están los actores corporativos, que aparte están los actores socioeconómicos concentrados, que aparte están las corporaciones como por ejemplo la CGT, como la Iglesia? Es decir, ¿qué pasa, digamos, con las tramas de poder? Bueno, estas son, por ejemplo, concepciones, digamos, y son ideas de la sociología que van muy a contrapelo, digamos, del sentido común dominante, que se expresa también en las aulas. Entonces, de vuelta, para cerrar un poco, ¿sí? ¿Cómo hacemos justamente para enseñar ciencias sociales a un conjunto de alumnos que ya tienen concepciones sobre lo social? Acá está la cuestión más importante, justamente. ¿Cómo hacemos para trabajar con ese sentido común? ¿Hacemos que se manifieste? ¿Utilizamos aquellos elementos de sentido común a través de los cuales vehiculizamos los conceptos? ¿Intentamos generar conflictos cognitivos para que los alumnos cambien radicalmente su forma de pensar? Bueno, estos son justamente interrogantes que tienen que plantearse al momento, justamente, de plantear la enseñanza. ¿Por qué razón? Porque uno de los objetivos, digamos, de esta clase es que puedan justamente pensar y que puedan de alguna manera analizar los procesos de enseñanza en ciencias sociales. Bueno, hasta acá. Muchas gracias por el tiempo, digamos, y hasta la próxima.